Hasta la hora 22 lo seguimos acompañando aquí en vivo en Más Allá de las Noticias por Canal 13 de San Juan. Y siempre decimos el Alzheimer. Le tenemos un temor reverencial que aparezca en la familia con una persona que ya, bueno, tiene una edad avanzada, aunque puede darse antes también. Pero, ¿cómo hacemos para poder conectarnos con la persona que tiene Alzheimer y no dejarlo allí aislado, sino permanentemente asistirla, acompañarla? Bueno, ha habido una idea realmente muy interesante por parte de un sector de médicos, especialistas en San Juan, que llevan adelante una muestra de objetos como para poder sensibilizarnos más en torno a las personas afectadas con el mal de Alzheimer. Y nos acompaña el doctor Martín Bruno, que es neurocientífico. Martín, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal, Ernesto? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Los hilos de la memoria. Realmente un título de alto impacto, Los hilos de la memoria. Y hacemos referencia justamente a que, bueno, el Alzheimer cuando ataca, lo primero que vemos que va decayendo es la memoria de la persona. Pero, ¿en qué consiste esto que ustedes están organizando? Bueno, tal cual como vos decías, lo primero que nosotros percibimos que la enfermedad ataca es la memoria a corto plazo. Lo que hiciste hoy, hace un ratito, básicamente es memoria a corto plazo, lo que se afecta. Porque vos has visto que hay pacientes que tienen muchos recuerdos, inclusive cuando vos pones un tema musical que evocan ellos niñez, juventud y etapas anteriores de la vida. De eso se trata Hilos de las Memorias. Fundación INECO en Buenos Aires empezó a trabajar en forma un poquito más social y cultural y artística con pacientes, familiares y profesionales, y crearon una serie de piezas que reflejan todo el pesar y el procedimiento de la enfermedad desde el comienzo hasta prácticamente hasta el final. La verdad que es una obra de arte, son muchas piezas que hemos logrado traer por primera vez a San Juan, porque esto ha estado expuesto en Buenos Aires. Es la primera provincia fuera de Buenos Aires que esta muestra itinerante recorre y va a recorrer el país. Bueno, ¿en qué consisten estos objetos? Recordamos que estamos hablando de Alzheimer. De Alzheimer, exactamente. ¿En qué consisten estos objetos que vamos a poder ver en esta muestra? Bueno, todos los objetos son estructuras y arte creados por los pacientes y familiares de los pacientes que reflejan ciertos momentos o un progreso o la progresión del deterioro que van sufriendo. O sea, son como obras de arte que han sido creadas por pacientes durante más de 3 años bajo la dirección de la doctora María Roca en Buenos Aires, y la verdad que algo que sensibiliza, acerca, educa. Ha sido hoy hemos hecho la inauguración a las 18 horas en el Museo de la Memoria Urbana. Claro, hoy ha sido la inauguración y se extiende hasta el 2 de días. junio. O sea, hasta el 2 de junio. Va a estar prácticamente 2 semanas en la provincia, así que es totalmente gratuita. Hemos tenido hoy muchísimos pacientes y familiares de pacientes, y la verdad que muchísimos de ellos lloraban. Ha sido muy emocionante, la verdad. Estamos viendo ya algunos objetos que componen esta muestra. Exactamente. Los hilos de la memoria. Hilos de la memoria. ¿Y de qué se trata los objetos en general? ¿A qué hacen referencia en forma ya más concreta? Más concreta, por ejemplo, uno de los cuadros es un billete que pierde totalmente un valor. Entonces, básicamente, ¿qué significa eso? Que una de las primeras cuestiones que uno identifica es que los pacientes diagnosticados o sin diagnosticar empiezan a perder el valor concreto que tiene la moneda, por ejemplo. Entonces son incapaces de manejar los montos y los billetes como para ser autónomos en ese sentido. Ese es un ejemplo. Después, por ejemplo, hay una tesera arriba de una hornalla toda quemada. Eso representa que uno puede llevar algo a la cocina y olvidarse que lo ha puesto ahí. O sea, básicamente hay, por ejemplo, una balanza que es interesantísima, en donde hay un gran ovillo de lana, donde dice que son todos los factores que, digamos, como la edad, factores tienen que ver con lo genético y con la herencia, que no se pueden modificar. Pero en el otro platillo, es doble platillo de la balanza, hay cualquier cantidad de ovillos más pequeños que pueden equilibrar e inclusive romper ese balance, que son todos los factores que nosotros podemos modificar. En esos factores que nosotros podemos modificar, por ejemplo, está la alimentación, está hacer ejercicio físico, control de la presión arterial, de la diabetes, de la obesidad,
tener actividades sociales. Todos esos pequeños ovillos se equilibran e inclusive logran mandar la balanza de un lado de la prevención y de los factores que favorecen o retardan la aparición de los síntomas, pese a la edad y a la genética. Y sin duda esta muestra, Martín, son disparadores, como para que las personas que a lo mejor nunca han estado cerca de otra persona que sufre de Alzheimer, pero que puede ir conociendo cuáles son los efectos y de allí en adelante, bueno, que no sea algo ignorado por la sociedad, porque es un mal que se ha arraigado mucho. Hay porcentajes altísimos de personas que sufren de Alzheimer. Antes quizás tenía otra denominación, no se lo conocía, no se lo identificaba, se decía tiene arteriosclerosis o otro tipo o demencia de patología, senil. o demencia senil. Bueno, ahora ya se conoce perfectamente lo que es el Alzheimer. ¿Y qué se cree o qué se quiere obtener de la persona que va a esta muestra? ¿Una mayor sensibilidad, por ejemplo? Sí, vos sabés que digamos, son varias etapas, ¿no es cierto?, que en general son los familiares. La carga emocional que conlleva cuidar un paciente con Alzheimer es muy alta. Por eso nosotros tenemos inclusive talleres para cuidadores. ¿Por qué? Porque esas personas tienen que estar preparadas para lo que está pasando el familiar directo y lo que se viene. Digamos, durante los procesos de esta patología, el paciente empieza a tener un pensamiento paralelo al que podemos llegar a tener nosotros y tiene periodos de aislamiento. Esos periodos de aislamiento pueden ser de minutos y a medida que avanza la patología o progresa, esos aislamientos durante el día empiezan a ser más profundos. Hoy, por ejemplo, en la obra fue un paciente con su mujer y la mujer lloraba porque a través de las obras entendía el proceso por el cual estaba pasando su marido. O sea, ella manifestaba que hay veces que perdía la paciencia, que lo maltrataba, que lo ignoraba, porque básicamente falta comprender qué es lo que está sucediendo en el interior de ese cerebro de esa persona, que no es algo que lo hace en forma exprofeso, claro, o para molestar. Claro, es totalmente involuntario. El preguntar 5, 6, 7 veces lo mismo no es porque realmente quieren molestar al cónyuge o a la persona que lo está cuidando, sino que básicamente no recuerdan que ya lo hicieron. ¿Tá? Entender todo ese proceso para el cuidador, comprender, es muy importante. Y los pacientes que están pasando por esto necesitan mucha contención y amor. No se pueden acordar de muchas cosas, pero las emociones y el amor del cuidador, de los familiares y del entorno, ellos directamente lo perciban y de forma muy categórica. ¿Esta muestra es de carácter itinerante? ¿Va por otras provincias también? Exactamente. Esta va a estar hasta el 2 de junio en San Juan y de ahí va a Rosario. Recordemos el lugar entonces, el Museo de la Historia Urbana. Museo de la Historia Parque Urbana. de Mayo. En el Parque de Mayo, enfrente del auditorio, exactamente. ¿Y qué días, qué horario? Básicamente, digamos, hay que buscar los horarios porque generalmente está abierto de 9 a 20, pero hay algunos días que está solamente de 12 a 20 horas. Tienen que ver bien, pero se pueden ver inclusive los fines de semana. Es un lugar hermoso, calefaccionado, yo no lo conocía, la verdad que me he impresionado de algo que tenemos todos los sanjuaninos ahí. Y ahora viene, digamos, toda la fecha de los museos, ¿no es cierto? Hay toda una el Día de los Museos, que son varios días. Y vamos a estar toda una semana, exactamente. Inclusive está Hilos de la Memoria y enfrente, en otra ala, hay una representación también histórica que es muy interesante. ¿Es solamente una muestra de objetos o esto está combinado con charlas, conferencias o por lo menos hay especialistas que pueden llegar a explicar a los asistentes? Sí, muy buena pregunta, se me había pasado eso. Existen especialistas que van a estar todo el tiempo guiando y explicando. Hay una explicación en cada una de las obras respecto al autor o autores, cómo lo hicieron y en qué contexto, pero va a haber especialistas que van a ir explicando en forma muy didáctica cada una de las piezas y qué representa. Por último, doctor Martín Bruno, ¿a dónde se debe dirigir una persona que esté totalmente convencido, con sospecha de que un familiar directo puede llegar a tener Alzheimer? ¿Dónde se tiene que dirigir? Bueno, nosotros tenemos un Instagram que es @Alzheimer San Juan, que nos pueden contactar directamente a través de Instagram. Hay un correo electrónico, memoriasanjuan@gmail.com, y una vez que se contacte con nosotros, le pedimos un número celular directo y ya empezamos a conversar. Nuestro equipo interdisciplinario empieza a conversar, generalmente son neuropsicólogas, empiezan a conversar con los pacientes o familiares de los pacientes para indagar un poquito más, y una vez que llegamos a ciertos
prediagnósticos son citados para hacer un diagnóstico definitivo por profesionales. Bueno, muchas gracias, doctor Martín Bruno, porque siempre está atento usted a la requisitoria periodística nuestra y realmente es importante que justamente hoy, el día que ustedes han inaugurado esta muestra, bueno, esté acá explicándola e invitando a los sanjuaninos para que participen, tengan o no un familiar, lógicamente, con Alzheimer. La idea es tener un conocimiento que hace la cultura general. Exactamente, tal cual. La verdad que es algo inédito, no se había hecho nunca una cosa así, así que me parece que van a pasar un momento muy grato y es un momento muy sensible para que la gente participe y logre disfrutar. Bueno, muchas gracias, doctor Martín Bruno.